Hoy entramos en la palabra. Hoy tenemos ministerio infantil. Creo que Evelyn está a cargo de los niños. Si no está, ya subió. Muy bien, entonces, bueno, déjenme empezar orando. Padre, te pido que nos guíes al estudiar tu palabra. Te pido corazones abiertos, que nos ayudes a ser como tú, a conocerte más, a conocer tu amor y a buscar, al entrar en esta semana, glorificarte, mostrando tu amor. Padre, te ruego que al profundizar en tu palabra, tú nos transformes para parecernos más a Jesús, que seamos fieles a tu palabra, la tomemos en serio. No seamos conformados a este mundo, sino transformados por la renovación de nuestra mente. Espíritu Santo, prepáranos para la tarea que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, para los que no me conocen, soy Gunnar Enge, es bueno estar aquí. Y vamos a sumergirnos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y continuamos con esta serie básica de sermones titulada Cristianismo Básico. Espero que no tengan recuerdos de la escuela y salgan corriendo de la iglesia. Pero hoy hablaremos de la Biblia, específicamente de el poder, la promesa y la practicidad de la Biblia en la vida cristiana. Y hemos hablado hasta este punto sobre el temor del Señor. Hemos hablado sobre la fe bíblica. ¿Qué es? Si es fe ciega, si es fe en que tengo la razón, ya saben, todo ese tipo de cosas. Hemos hablado de quién es Jesús. Y tal como en los días cuando Jesús, Él hizo a sus discípulos esta pregunta importante. Él dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y vivimos en una época en la que no es tan diferente para nosotros. Que las personas tienen tantas opiniones acerca de Dios, muchas opiniones sobre Jesús. Prácticamente cualquier religión a la que acudas quiere apropiarse de la identidad de Jesús y hacerla suya. Ya sea que deseen minimizar a Jesús, pasando de ser Dios a ser un profeta, o de ser el único Dios verdadero a ser uno de tantos dioses. Pero no queremos acercarnos a Jesús para hacerlo parecer más a nosotros o para que se ajuste a nuestro molde o expectativas de quién es Él. Queremos ir a las Escrituras y oír lo que Jesús hizo, lo que dijeron sus discípulos, lo que Jesús dijo y afirmó. Y así, no queremos que se parezca a nosotros, ni tratar a Jesús como un concepto, como hacen muchos. Imagínense en este escenario como si Ayanda aquí voy a meterme contigo hoy, te vi bostezando, ha pasado un minuto, Ayanda. Voy a molestar a Ayanda. Imaginen si la gente tratara a Ayanda como un concepto y no como persona. ¿Cierto? Con gente pensando, oh, conozco a Ayanda. Ella trabaja en la hamburguesería del centro. No, eso no es cierto. Oh, conozco a Ayanda. Ella es muy divertida. No, eso no es verdad. No, solo bromeo. Pero qué frustrado estarías si la gente empezara a tratarte como un concepto que puedes moldear y cambiar en lugar de solo reconocer que eres una persona, que puedes tomarme a mí o a ti como eres o rechazarme como soy, pero no puedes desarmarme y empezar a transformarme en algo que no soy. Eso hacemos muchos con Jesús. Eso hacen muchas religiones con Jesús. Vienen a Jesús como a la barra de ensaladas, ¿verdad? Lo he dicho mucho, voy seguido y dicen, qué bien, te cuidas. No, solo elijo carbohidratos y carnes, ¿verdad? Eso hago. Y así se acerca mucha gente a Jesús, como solo eligen lo que les gusta de Él. Pero eso no es lo que Jesús nos ofrece. No nos ofrece un concepto, sino una persona. Dios mismo en carne. Y no queremos hacer eso. Queremos escuchar de sus discípulos lo que Él dijo, lo que Él hizo. Y si significa algo para nosotros hoy. Queremos acercarnos a Jesús y queremos que Él nos transforme para ser más como Él. Queremos recibirlo por quien Él es. ¿Y cómo descubrimos quién es, qué hizo y qué dijo? Vamos a un libro antiguo, la Biblia, ¿verdad? Y hay un pastor popular hoy en día que en los últimos años ha estado diciendo cosas preocupantes. Es muy popular. Miles de personas lo escuchan.
Recuerdo un momento donde vi un clip suyo diciendo, no soy cristiano por la Biblia, soy cristiano por la resurrección. Y pensé, ¿cómo sabes acerca de la resurrección? ¿Cómo sabes que la resurrección es verdadera, la Biblia? Y él quería minimizar como si tuviera problemas con la Biblia. Piensa que ha fallado, que debe cambiarse y no tomarse en serio. Si empiezo a quedarme sin micrófono, grito y mi voz falla. Hay un pastor popular que dijo, creo en la resurrección, pero ¿cómo sabes de ella? Sabes de la resurrección por la Biblia. Y no pude evitar pensar eso. Así que acerquémonos a nuestras Biblias hoy con reverencia y pidamos a Dios que nos informe, que nos transforme, que nos cambie por el poder, la promesa y la practicidad de la Biblia. Se ponen de pie y leen conmigo 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Es una promesa increíble. Leamos juntos. Pero en cuanto a ti, persiste en lo que has aprendido y de lo cual te has convencido, sabiendo de quién lo aprendiste y cómo desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que son capaces de hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse. Por cierto, ¿esto sale en OBS? ¿Este micrófono? Sí, está bien. Primero, Pablo escribe a Timoteo. Timoteo es un pastor joven en Éfeso. Él ha seguido al apóstol Pablo durante años y le oyó enseñar. Él ha visto cómo vive la vida cristiana y lo que implica ser un cristiano. Imagínate viviendo en aquel tiempo, ¿cierto? No hay podcasts, no hay libros en audio, no hay Kindle para entender qué es ser cristiano. Él siente que es algo nuevo y una forma de vivir muy extraña. Quiero decir, podrías decir que eran judíos y ahora creían en el Mesías, pero muchas cosas estaban cambiando. Así que necesitaba un ejemplo. Había estado siguiendo al apóstol Pablo durante años en ese momento, y ahora ha sido enviado a la ciudad de Éfeso, una ciudad enorme, para ser un joven plantador de iglesias. ¿Sabes esto? Hablaba con alguien de la iglesia la semana pasada. Hablábamos de la edad de los discípulos. ¿Cómo? ¿Qué edad te imaginas que tenían los discípulos en tu mente? ¿Como Mateo, Lucas y los demás? ¿Cómo? ¿25? Bien. ¿Alguien cree que eran mayores? Está bien. ¿Alguien menor de 25? ¿Hay alguien de 24? ¿Hay un 24 en la sala? Bien. ¿Hay alguien de 23? No. Lo increíble es que en aquel entonces, cuando eras un hombre joven, eso era 15, 16. ¿Cierto? Y escoger a un rabino a quien seguir, esa era la edad normal. 15 o 16 años aprendiendo de un rabino. Si crees que los discípulos tenían esa edad, sería raro ir con un hombre de 25 años que pescó por 10 años y decirle, ven, sé mi discípulo. Tal vez. Pero eso es lo que se consideraba un hombre joven, 15, 16, en esa época. Y en Timoteo, vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, no dejes que te menosprecien por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y todo lo demás. Y podrías pensar que tiene unos 25 o 30 años, porque nosotros, añadido esta nueva área a la vida, antes había un bebé, luego eras adolescente y luego eras adulto. Y ahora añadimos la adolescencia. Y la adolescencia puede ir desde 15 a 45 años si sigues jugando Xbox en el sótano de tu madre. Es como si fueras un adolescente. Eres un bebé en cuerpo de hombre. Imagina, él dice,
No dejes que te menosprecien por ser joven. No pienses en 25. Timoteo podría tener 19. Enviado a fundar una iglesia donde la gente es asesinada por predicar a Jesús. Eso es como, imagina el contexto cultural en el que se desarrolla la Biblia y pregúntate, ¿qué significa en esa cultura? Es una locura cuando lo piensas. Fue enviado a la ciudad de Éfeso, una ciudad enorme con mucho comercio. Vio a Pablo vivir su vida cristiana y ahora ve a la ciudad. Y no hay una clase magistral sobre cómo plantar una iglesia ni nada parecido. Solo recibe una carta de Pablo de vez en cuando, y esa es la carta que leemos hoy. Pablo le dice, explicándole la importancia de la Escritura. Pero antes de conocer a Pablo, vemos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo menciona que ya hay personas en su vida que lo han discipulado durante años al principio de su vida, y menciona específicamente a su abuela Loida y a su mamá. Siempre quiero decir Eunice, Eunice, ¿verdad? Eso es lo que digo, Eunice, Eunice. Y Timoteo tiene ese tipo de testimonio que yo quiero que mis hijos tengan, ¿verdad? ¿Notas que en círculos cristianos queremos el peor testimonio? Alguien toma el micrófono y dice, sí, yo estaba usando metanfetamina a los 5 años y fue una vida dura. Y luego formé una pandilla a los 8 años. Jesús entró en mi vida y me transformó. Y digo, hombre, es genial que hiciera eso, pero no quiero ese testimonio para mis hijos. No es lo que quiero escuchar de mi hijo de 20 años. Quiero el testimonio de Timoteo. Y Pablo dice, oye, has aprendido las Escrituras desde muy joven. Aprendiste de tu madre y abuela que te señalaron a Jesús mediante las Escrituras. Y solo pienso en eso. Pienso, hombre, aquí está este joven, formado por su madre, su abuela y por el apóstol Pablo. Ahora es un joven en una gran ciudad fundando una iglesia. Pienso, hombre, si eres padre, qué gran responsabilidad tenemos. Porque la realidad es, hemos creado el término influencer, ¿verdad? Me parece vergonzoso. Porque técnicamente todos en esta sala son influencers de una forma u otra. Todos tenemos una plataforma, ¿verdad? Pueden ser 3 personas observándote o 3,000 personas observándote. Observan tu vida. Y muchas personas ni siquiera considerarán tomar sus Biblias para leer sobre Jesús. Lo que están leyendo ahora mismo eres tú, para ver si hay algo que valga la pena seguir en tu vida, para saber más de Jesús. Y es como para los padres en la sala, cuando pienso en esto digo, hombre, dediquémonos a esta tarea. Nadie tendrá más influencia, buena o mala, en la vida de tus hijos que los padres. Y esa es una responsabilidad muy grave. No hay político, maestro o pastor. Y vemos esto en la iglesia. Mucha gente dice, no discipularé a mis hijos, pero los dejo en el grupo de jóvenes. No, ningún pastor de jóvenes tendrá más influencia en la vida de tu hijo que tú. No hay influencer ni famoso. Pueden oír sermones increíbles en línea, pero esos predicadores no podrán llorar ni celebrar con ellos. Jamás podrán responder a las preguntas que ellos tienen miedo de hacer. Y esto me viene a la mente mientras pienso en todo esto, a Timoteo. Y es que me hace recordar el capítulo 6 de Deuteronomio, donde se dirige al pueblo de Israel. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te ordeno hoy estarán grabadas en tu corazón. Se las enseñarás con diligencia a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Notaste que básicamente en toda la vida vas a estar hablando de las Escrituras? Hablarás de Jesús. Las atarás como una señal en tu mano. Todos fallaron hoy. ¿Alguien tiene? Es broma. Serán como señales entre tus ojos. Las escribirás en los marcos de tu casa y en tus puertas. ¿Has entrado alguna vez a una casa islandesa y visto ese icónico cuadro de Drottning Blessingheimlid? ¿Ese cuadro? Me pregunto si lo sacamos de aquí. Siempre está sobre el marco de la puerta al entrar. El Señor bendiga esta casa.
muy islandés. Cristianos y otros tienen ese Drottning Blessi Heimlied, y creo que alguien leyó este verso y creó esa moda. Pero aquí en el texto, Él dice que debemos creer en el Señor. Debemos entregarnos a la tarea de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Pero además de eso, ¿qué pasa cuando amas a alguien o algo? No puedes dejar de hablar de eso. Y aquí es donde la iglesia, creo, necesita aceptar el desafío. Mientras hablábamos de la Biblia, hombre, necesitamos crecer en amor por la Biblia, y no solo por los textos, sino también por aquel a quien señalan. Tanto que empieza a filtrarse en las conversaciones que tenemos unos con otros. Y a veces miro a la iglesia y no sé ustedes. ¿A alguno de ustedes le molesta la falta de discipulado en la iglesia? ¿Alguien piensa en eso? ¿O soy yo dando vueltas? Soy solo yo. Genial. Todos están siendo discipulados. Eso es increíble. Pero aquí está el punto. Miro organizaciones como Herbalife. ¿Conocen Herbalife? Es algo islandés. Están confundidos. ¿Soy yo? No es una pregunta retórica. No lo es. Herbalife. ¿No lo conocen? ¿Es algo de Islandia? Herbalife. Herbalife. No dices la edad. Dices Herbalife. Herbalife. Bien. Está bien. Bueno, los islandeses en la sala sabrán de lo que hablo. Lo que es, básicamente, intentan evitar que comas y te dan este polvo y dicen, esto es un reemplazo de comida. Y hay barras de caramelo y es una especie de esquema piramidal. Bueno, no exactamente, no sé. No entraré en detalles. Pero pienso, al ver esa organización, que hacen mejor trabajo que la iglesia discipulando. Tienes evangelistas de Herbalife por ahí en las calles tratando de convertir a la gente a Cristo. Tratando de convertir a la gente al estilo de vida de Herbalife y todo ese tipo de cosas. Miro otras cosas. Veo a Alcohólicos Anónimos y pienso, vaya, hacen un mejor trabajo discipulando que la iglesia. ¿No? O bien, no quiero ofender a nadie. Esto entra en terreno religioso. Pero los crossfitters, ¿hay algún crossfitter aquí? ¿Sabes a qué me refiero? Oh. Y de nuevo, no estoy tratando de ofender a los veganos. ¿Algún vegano en la sala? Sí. Hay un chiste que dice, ¿cómo sabes si alguien es un crossfitter o un vegano? Solo espera unos 10 segundos y te lo dirán. Y eso es como, hombre, pero hay verdad en eso, ¿verdad? Hay verdad en eso. Y simplemente están enamorados de esta cosa que es básicamente un culto. No, es broma. Pero les encanta hablar de esto porque lo aman. Y yo estoy como, hombre, ¿qué pasaría si la iglesia fuera así? Hablando emocionadamente de Jesús como habla Deuteronomio 6. Justo cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando comes, cuando no estás comiendo, básicamente toda la vida, habla a tus hijos de Jesús. No es necesariamente un entorno de aula, es en toda la vida. Y la gente empieza a hablar de las cosas que aman. En Deuteronomio, Dios nos pide amarle y que ese amor inunde nuestra vida para enseñar bien a nuestros hijos. Y no solo hablándoles de Jesús, sino mostrando el impacto de cómo se ve una vida cambiada. Usa el momento al caminar para hablar de tu amor. Incluso habla de, ya saben, para los que aman Pinterest y decorar, ¿cierto? Habla de decorar tu casa para recordarte continuamente, recordarte a ti y a tus hijos la realidad. Cuando las atarás como señal en tu mano, las escribirás en los marcos de tu casa y en tus puertas. ¿Verdad? Los cristianos aquí parece que deberían ser los mejores artistas de graffiti, ya sabes. Eso es lo que saco de esto. Pero dejando las bromas de lado, el discipulado no es en un salón de clases, sino en el contexto de la vida. ¿Cierto? Y cuando hablamos de la Biblia, el peligro es decir, hombre, eso significa que me sentaré a estudiar la Biblia y eso es lo que haré. Pero también hay un peligro en eso. La madre y la abuela de Timoteo. Dejado que su amor por las Sagradas Escrituras se filtre en las conversaciones y la intencionalidad de enseñar a Timoteo sobre Dios. Pero al final del versículo 15 dice, ¿y cómo? Desde la infancia has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales son capaces de hacerte sabio para la salvación
mediante la fe en Cristo Jesús. El punto de la Biblia no es la lectura rápida o que tú sabes terminarlo cada año o cualquier otra cosa, como las medidas que realizas, pero en cambio, ser señalados continuamente hacia aquel de quien testifican las Escrituras. Como estábamos en Juan la semana pasada y Jesús dijo a los fariseos, ustedes creen hallar vida en las Escrituras sin darse cuenta de que ellas me señalan a mí. Y existe un peligro en eso. Si piensas en quiénes son los mejores teólogos de la Biblia, y lo he dicho muchas veces, son los demonios. Los demonios conocen la teología. Los demonios saben quién es Dios. Cuando Jesús llega, no están confundidos. Solo preguntan, ¿te equivocaste de tiempo? ¿Has venido a destruirnos ahora? Pensé que eso era más tarde. Mientras los apóstoles no entienden quién es Jesús, los demonios saben bien quién es. Los fariseos y los saduceos, que a veces conocen las Escrituras de memoria, partes de la Biblia, harían que muchos de nosotros pareciéramos tan nada impresionantes. ¿Existe esa palabra poco impresionante? Impresionante, sí, poco impresionante. No te verías bien, podrían citarte la palabra y sin embargo, ¿qué hacen? Cuando el político intenta matar al Mesías, oh, soy teólogo, sé dónde nacerá el Mesías. Por aquí, te ayudaré a matarlo, olvidando totalmente el punto de las Escrituras. Y aquí Pablo dice, hombre, has conocido las sagradas Escrituras desde niño, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús es el punto de la Biblia. El propósito de la Biblia es apuntar hacia aquel que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria y toda nuestra fe puesta en Él. Y entonces Dios, en su misericordia, te tomará tal como eres. Tú, con todo tu equipaje, con todos tus fracasos, con todos tus pecados, con todas tus dudas. Esta fe no tiene que ver con tu historial, sino más bien el historial y el poder y la obra de aquel a quien apuntan las Escrituras. Pero se pone aún mejor, porque seguimos leyendo en el versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. Mira, lo que amo de Dios, y cuántos han oído esta frase, Dios te tomará tal como eres, ¿verdad? ¿Alguno? ¿Nadie viendo Reels en Instagram? ¿Como nadie? No, es broma. Así que hay mucha gente que dice, hombre, Dios te tomará tal como eres. Y sí, esa es una realidad asombrosa. Que el Dios santo del universo te acepte tal como eres es algo impresionante. Y debería ser impresionante para nosotros. Y si no lo es, entonces tal vez es porque no vemos la seriedad de nuestro pecado. O por otro lado, no vemos la santidad de Dios. Pero una vez que sabes y empiezas a conocer más sobre cuán santo y perfecto es Dios y cómo tú eres, simplemente no. Hombre, es un hecho increíble que Él nos tome tal como somos. Pero siento que eso se queda corto. No te cuenta toda la historia. Como Romanos 8, 28, acabamos de leerlo. Él nos ha predestinado para conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es una locura. Esa es una promesa para todo aquel que es cristiano. Él ha decidido de antemano que te hará parecer más a Jesús. Así que te toma tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte en el barro. Como si tienes hijos, sabes de lo que hablo. Como es lindo cuando cambias pañales a los 6 meses. No es lindo cuando tienen 16, ¿verdad? Eso no es lo que quieres. Quieres que ellos progresen. Quieres que tengan algo mejor en la vida que solo yo cuidándolos. Sabes que hay cosas mejores. Y él empieza diciendo, la Escritura es soplada por Dios. Y para muchos cristianos podemos decir sí y amén a ello, ¿cierto? La Escritura es inspirada por Dios. Amén. Daniel Escobar es evangélico. No, es broma. No, espero que todos podamos decir sí y amén a eso. Es inspirada por Dios. Y nos aferramos a la autoridad de la Escritura. No consideramos al Papa nuestra máxima autoridad. Definitivamente espero que no me tengas a mí como tu autoridad más alta. No tenemos nuestra fe puesta en un pastor. Hombre, los pastores te fallarán una y otra vez de grandes y pequeñas maneras.
Nuestra esperanza no está en papas o pastores. Nuestra máxima autoridad es Dios y su palabra. Nuestra regla suprema, no solo para lo que creemos, sino también para cómo vivimos, es su palabra revelada a nosotros. Amén. Así que en lugar de torcer las Escrituras para que encajen con lo que pensamos, lo que debemos hacer es luchar con nosotros y pedirle a Dios que nos dé la gracia de no intentar distorsionar su palabra para que se ajuste a lo que queremos que diga, sino más bien para que digamos: Dios, ¿me cambiarías a la luz de lo que dice tu palabra? Porque los pastores te fallarán, estamos lejos de ser perfectos, la gente te fallará, las circunstancias cambiarán rápidamente. Y sin embargo, Dios permanece igual. Y si estamos en una etapa de la vida, en cualquier momento donde somos golpeados por olas y olas de dificultad, incluso en ellas podemos tener consuelo mientras golpeen la roca de los siglos, recordando que Cristo está ahí. Cuando todo es inestable a nuestro alrededor, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así podemos decir sí y amén a la doctrina de la inspiración bíblica, pero ¿podemos decir sí y amén a la suficiencia de la Escritura? Ahí es donde mucha gente no cree tanto, pero está en el mismo versículo. Y así él empieza diciendo que la Biblia puede traer provecho a tu vida. Dice que puede enseñarte, menciona la reprensión. ¿Alguien usó la palabra reprensión en una frase esta semana? ¿No? Eso puede traducirse como una cosa que es probada o testada, o tal vez como convicción. Así que la palabra de Dios puede traerte convicción, lo cual para mí es un crecimiento. Esto es algo serio. El don de ser convencido sobre algo en una era donde nadie está convencido de nada, nadie está seguro de la verdad, nadie está seguro de los cimientos. Hombre, teniendo convicción en tiempos donde nadie la tiene, es vital. Así que cuando nos acercamos a nuestras Biblias, no solo buscamos leer la palabra, sino dejar que la palabra nos lea para exponernos, instruirnos en la verdad y transformarnos a la luz de ella. En un mundo donde el sentido común ya no es algo habitual y la idea de la verdad resulta tan difícil de alcanzar como atrapar el viento, llega la palabra de Dios, lista para mostrarnos la verdad. Incluso a veces convencernos de no vivir según la verdad de Dios. Como aquí hay una promesa en Hebreos 4, y habla del poder de la palabra. La palabra de Dios es viva. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discerniendo los pensamientos e intenciones de tu corazón. Y no hay criatura, está oculta a sus ojos, sino que todas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Al estudiar la Biblia, no llegamos solo intentando leer la palabra, sino diciendo: Dios, ¿dejarías que esto me examine a mí, exponiéndome? Como dice el salmista, mira si hay pecado en mí. Es una oración peligrosa. Es una oración peligrosa hoy. Y en un tiempo que está cada vez menos convencida sobre cualquier cosa. Ofrecer la palabra nos invita y propone esta idea peligrosa. Hombre, ¿leerás la palabra y dejarás que te lea? There's a poem. Que leí hace como años. El título es como... Va a ser gracioso, es un título. El título es Totalmente como sea, ¿sabes? Ese es el título. Es de Taylor Malley. Y simplemente resalta lo confundidos que estamos como generación. La falta de convicción. Quiero leerles un par de versos de este poema. Y debo prepararme. No es un discurso, es solo que hay signos de interrogación en todas partes y debo estar listo para leer frases de forma extraña. Dice en el verso 1, leeré 2 versos. Por si no lo notaron, de alguna forma se ha vuelto poco moderno sonar como si supieras de lo que hablas, o creer con firmeza en lo que dices. Signos de interrogación invisibles y paréntesis
ya sabes, se han estado uniendo al final de nuestras oraciones. Incluso cuando esas oraciones no son como preguntas, ¿no sabes? Luego dice, frases declarativas llamadas así porque solían declarar la verdad, en vez de otras que eran no. Han sido contagiadas por un tono interrogativo totalmente moderno y trágicamente genial, ¿sabes? No pienses que no soy genial por notar esto. Esto es solo lo que se dice en la calle, ¿sabes? Es lo que escuché. No tengo nada personal invertido en mis propias opiniones, ¿vale? Solo te estoy invitando a unirte a mi incertidumbre. Me encanta este poema. Al leerlo con tantos signos de interrogación, siento que describe aquello con lo que crecí. Incluso leer este poema me hace recordar que muy a menudo paro mi frase y digo, ¿verdad? Como si preguntara, yo te dije algo de la palabra de Dios y dije, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero en un mundo lleno de signos de interrogación, la Biblia es como esta cosa básica que viene y te ofrece convicción real. Y una base para conocer la verdad, no en tu propia sabiduría, sino la sabiduría de Dios que transforma vidas, transforma familias, transforma naciones y la historia misma en un mundo que está lleno de información, pero hambriento de sabiduría. De repente tenemos el poder, la promesa y la practicidad de la Biblia diciendo, aquí está la verdad. Y donde todo lo demás es inestable, Dios es la verdad. Y luego dice esto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de nuevo, amo esto, porque de nuevo nos recuerda que sí, Dios te toma tal como eres, con todas tus preguntas, con todas tus fallas, con todos tus pecados, y aún así, debido a su amor por ti, Él empieza a corregirte. No para menospreciarte, sino como buen Padre y Creador, que sabe para qué te creó, donde está el verdadero gozo. Muchas personas viven en la carrera de la rata, persiguiendo el gozo a la vuelta de la esquina. Solo, si tuviera más dinero, si tuviera mejor casa y coche, si tuviera una esposa increíble, si solo tuviera quizás más hijos, o cuando estos hijos finalmente se vayan de casa, entonces seré feliz. Como si estuviéramos persiguiendo, el gozo siempre está a la vuelta de la esquina. Y Dios dice, no, el gozo está en mí. Es una carrera que lleva cientos de años y sé que cito esto. La cito en cada sermón, pero Agustín de Hipona, cuando dice, Señor, nos creaste para ti y nuestros corazones están inquietos hasta descansar en ti. Es muy cierto. Y aquí él dice, hombre, la palabra de Dios va a comenzar a corregirte. Como un padre, para tu gozo, para tu beneficio, va a comenzar a entrenarte, sabiendo lo que es la justicia y caminando en ella. Y no solo eso, viene con esta promesa increíble en el versículo 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Así que decimos, hombre, sí y amén al hecho de que las Escrituras son inspiradas por Dios. Son inspiradas por Dios, creemos eso, esa es nuestra máxima autoridad. Pero aquí en el siguiente versículo, él dice, también es suficiente para prepararte para toda buena obra. La Biblia es inspirada y suficiente para equiparte para lo que estás llamado a hacer. Pensando en esto, digo, hombre, estoy contento. Porque pensaba, no es mi trabajo arreglar a todo el mundo, ¿verdad? Así piensa la gente de los pastores. Tienes un problema, ve al pastor, él te arreglará. Es básicamente como un mecánico de almas o lo que sea. Mi labor es predicar y proclamar a costa a aquel que tiene el poder para hacerlo. Hasta las palabras que se utilizan para referirse a los pastores son como lo que Lisi dice en Rumania, pastore, o bien lo
Mismo en español, pastor. Es un pastor, ¿cierto? Y el pastor no es el veterinario. El pastor está ahí para ver las heridas y decir que hay que llevarlo al veterinario. Necesitan ser sanados. Él no es el especialista. Yo soy quien señala dónde se encuentra el pasto verde, con la esperanza de que al acercarte a Jesús, Él te permitirá para correr por su gracia y vivir para su gloria. Cuando enfrentas la vida sin energía, cuando te dicen cálmate, respira, mira dentro, y al mirar dentro solo encuentras desesperanza y sin fuerzas y débil. Cuando te dicen vive el ahora, te diré algo, comencé a odiar esa frase cuando mi hijo padeció cáncer. Odié esa frase. El ahora es horrible. El ahora no me ofrece nada. Y con el nacimiento de Salomón, teníamos a uno en quimioterapia en el segundo piso y a otro en cuidados intensivos en el tercero, sin saber si viviría o moriría o como este cáncer. El ahora a veces puede ser simplemente horrible. Y si construyes tu situación o tu alegría solo en vivir el ahora, ¿qué dice la Biblia? Lo cantamos. Por el gozo ante Él sufrió la cruz. A veces no necesitas el ahora, sino el gozo ante ti, para aguantar la dificultad del momento. Cuando enfrentas la vida y no tienes nada, ¿a quién tienes? Tienes al Salvador que las Escrituras nos muestran. Tienes la promesa de que las Escrituras te corregirán. Cuando enfrentas situaciones y piensas, Dios, ya no sé qué es lo que sé. Mira las Escrituras, te ofrecerán convicción. Te ofrecerán saber lo que es verdad. Cuando te sientes mal preparado para representar a Cristo como su embajador. Por cierto, eso dice Jesús de ti si eres cristiano. Eres su embajador, eres su representante. Eso es una locura. Es una gran tarea y sientes que no puedes representar a Jesús. Miras la palabra, ¿qué dice? Él te formará en justicia. Él te corregirá. El propósito de los sermones, el propósito de un sermón como este no es arreglarte, sino señalarte al sanador, que está en Jesús. Él hace el trasplante de corazón. Él es quien te brinda una perspectiva bíblica de la vida para tu familia. Este es el poder, la promesa y la utilidad de la Biblia, que te equipa para toda la vida. La Biblia promete entrenarte para vivir con justicia. Promete corregir tu forma de pensar y vivir errónea. Promete corregir tu visión y tus objetivos de vida. Promete que corregirá tus ideas erróneas. ¿No le gusta? Es broma. Está bien. Tengo niños. Literalmente ocurre a cada momento. Como dije, creo que para nosotros preferiríamos tener interrupciones con niños en lugar de tener una iglesia donde no hay niños. Hombre, he ido a iglesias donde no hay niños y es una situación triste. Pero cuando te enfrentas su amor, porque no sé ustedes, pero a mí no me entusiasma esta promesa de corrección. ¿Alguien dice, qué bien corrección? Nadie. A veces puede no sentirse como algo alegre. Pero si te encuentras experimentando la corrección divina y Él te dice que tu manera de vivir, de hablar y de pensar sobre las cosas no es buena para ti, no es lo que tengo para ti, es pecado. Porque eso es el pecado. El pecado viene de un término hebreo de tiro con arco, errar el blanco. Esto no es para ti, estás errando el blanco. El gozo se encuentra realmente dentro de la cerca que he puesto para ti. Muy a menudo podemos estar pateando esa cerca. Odio esa cerca. No sé ustedes, yo era joven. Pensaba, ¿por qué Dios prohibió el tocino? ¿Qué está pensando? ¿Le gusta estar ahí arriba? ¿Sabes qué? Tiene una regla aleatoria, nada de tocino para ti. ¿Qué está pensando? Y odiaría las reglas de Dios. Es como, ¿por qué no puedo hacer lo que quiera en el dormitorio? Lo que sea.
Y empecé a ver la cerca como algo que me prohibía llegar a la tierra prometida que estaba justo encima de esa cerca. Solo necesitaba atacarla, odiarla, derribarla. Y lo hice. Y viví como mi propio Dios. Y luego descubrí que esa cerca era en realidad para mi protección, resguardándome de lo que había fuera de ella. Tomó años. Si estás en esa situación donde sientes que no te gusta esto, no me gusta que Dios intente cambiarme así. Y sobre todo hoy. Porque muchas personas cuando dicen, oh, te amo, si me amaras, me aceptarías como soy. ¿Has oído eso? Pero a veces, amar es tener conversaciones difíciles. ¿Cómo? No acepto a los niños como son. Tengo esperanzas, como dije, con los pañales de que ellos cambien. Tengo esperanzas de que esto no sea de la misma manera. Y a veces es realmente más difícil entrenarlos de esa manera. Es más fácil atarles los zapatos que enseñarles porque me toma 10 segundos. Puede tomarme minutos repasarlo una y otra vez, pero eso hace Dios con nosotros. Él nos entrena en la justicia. Y cuando dudes de su amor, si alguna vez necesitas recordar que Dios te ama de verdad, recuerda que quien te corrige en ese momento es el mismo que murió por ti. Si alguna vez dudas de su amor, solo recuerda una cruz ensangrentada que estuvo en el Gólgota por tu causa. Es el mismo que te corrige. Nunca dudes de su amor. Así que, hermanos y hermanas, de verdad creemos que el libro que leemos, del que predico, es la palabra inspirada de Dios. ¿Realmente creemos que posee el poder para transformarnos y equiparnos para hacer el bien? ¿Es eso cierto? ¿Creemos que este libro es útil para transformarnos a la imagen de Cristo para nuestro propio beneficio? Lo dice la palabra. Por lo tanto, debemos decir sí. Si eres cristiano, dices sí, sí, lo hace. Pero te lo diré de otra forma. Si vieras a un hombre que estuviera muriendo por una enfermedad grave y mortal, pero te asegurara que se puede tratar, ¿cierto? Te dijera que podrías frenarla, solo tenía que acudir a una clínica siempre que tuviera tiempo y recibir una terapia de 15 minutos, que debía recibir cada día para salvarse de su enfermedad y de su muerte inminente, que ya estaba a su alcance. Tenía acceso. Tenía esto. Tal vez no la cura, pero va a impedir que lo mate. ¿Entiendes? Pero luego lo verías días después y se vería cada vez más enfermo. Y le preguntarías, ¿has ido a ese tratamiento de 15 minutos? ¿Qué está pasando? Y él diría, no. No, es que ayer estrenaron una serie en Netflix y estaba muy ocupado, viéndola sin parar. O, ¿sabes? El trabajo ha sido una locura. O, no, perdí el tiempo viendo TikTok o cualquier otra cosa. Si vieras a ese hombre muriendo poco a poco, sabiendo que la solución a su problema estaba ahí mismo, 15 minutos, sin dolor, y aún así no fue porque estaba demasiado ocupado con muchas cosas diferentes, pensarías que está loco, ¿cierto? Otra vez con la pregunta, ¿verdad? ¿Crees que está loco? ¿Cierto? Te pregunto, sí, vale, Mo. Mo es muy crítica, así que sí. Ella lo haría, no, es broma. Pero pensaríamos que está loco. La solución está ahí mismo. O sea, ¿qué estás haciendo? Pero aquí hablamos del poder, la promesa y la utilidad de la Biblia. ¿Cómo no es solo algo que pospone la muerte, sino que vence la muerte, llevando a la vida eterna y sabiduría para nuestras tareas, llevándonos a más gozo en la vida? Y pensamos que es normal luchar por dedicar 15 minutos al día a leer su palabra, ¿verdad? Y no me mires triste. ¿Cómo? Me juzga. ¿Cómo? Esto es para mí. Me quedo pasmado cuando me acuesto y pienso, no leí hoy. ¿Cómo puede ser? Tengo tantas horas. ¿Qué estaba haciendo?
Y si no tenemos cuidado, las cosas llenarán nuestras agendas tan fácilmente. Y aún así, aquí está la promesa de vida eterna y sabiduría divina para cada tarea que enfrentamos. Y aún así, yo y nosotros malgastamos la vida entreteniéndonos hasta morir. Compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que ni siquiera nos cae bien, lo que lleva al ciclo de más deuda, y ahora tenemos que trabajar más y tenemos menos tiempo y olvidamos las prácticas que llevan a la vida eterna y al gozo de Dios. Pasamos por alto la sabiduría eterna que nos recordaría tener una visión más elevada para nuestra vida, para equiparnos, no simplemente para ser mejores perdedores de tiempo, sino en hombres y mujeres de Dios que dejen un legado eterno. Tenemos la promesa de Dios de que si estamos en Él, nos equipará para matrimonios sanos, mejor crianza y trabajo piadoso, ética y una convicción sólida en tiempos donde nadie sabe qué es qué. Pero he hablado mucho del poder de Dios, de la promesa y su utilidad. Y si eres como yo, sobre todo al crecer, podrías preguntarte, ¿es esto confiable? Sé que Dios dice esto de su palabra, pero ¿cómo podemos saber que esto es realmente genuino? Y me encontré con esto hace unos meses, este metaanálisis realizado por el Centro para el Compromiso Bíblico durante un lapso de 8 años que involucró diferentes estudios sobre los efectos de las vidas de las personas que leen sus Biblias más de 4 veces por semana. O sea, ¿podemos ver cambios significativos en sus vidas y cómo se sienten? Juntaron estos estudios que involucraron a 108,000 personas. Hicieron la pregunta, ¿vale? ¿Qué impacto tiene si un individuo se sienta y lee su Biblia al menos 4 veces por semana? ¿Podemos ver algún cambio significativo? Y, según ellos, estos son los datos. En cuanto a tentaciones, vieron que beber en exceso bajó un 62%. Ver pornografía cayó un 59%. Tener sexo fuera del matrimonio bajó un 59%. Las apuestas, 45%. La ira bajó un 31%. Los chismes, un 28%. Mentir cayó un 28%. El descuido familiar bajó un 26%. Comer en exceso bajó un 20%. El mal manejo del dinero bajó un 20%. Y en cuanto a su estado emocional, vieron cambios. Sentirse estancado espiritualmente bajó un 60%. Sentir que no agradan a Dios bajó un 44%. La amargura bajó un 40%. Pensar de forma destructiva sobre otros bajó un 32%. Sentir que deben ocultar lo que hacen o sienten bajó un 32%. Dificultad para perdonar a otros bajó un 31%. El desánimo bajó un 31%. Sentir soledad bajó un 30%. Perdonarse a uno mismo bajó un 26%. Pensar mal de otros bajó un 18%. El miedo o ansiedad bajó un 14%. Por último fue como, estas son las cosas negativas y cómo disminuyen. ¿Qué hay de la fe proactiva? Vemos cambios en ellos, no solo mejores lidiando con lo negativo, sino con lo positivo de la fe. En cuanto a la fe proactiva, dio esto: las personas que leen sus Biblias 4 veces o más por semana dieron 4 veces más para apoyar financieramente a la iglesia. Tenían 4 veces más probabilidad de memorizar la Escritura. El discipulado subió un 231%, compartir la fe un 228%, donar a otras causas fuera de la iglesia un 218%. Y yo dije, vale, hombre, esta es la promesa de Dios. Y según este estudio, este es el resultado de quienes toman la promesa de Dios en serio. Hermanos, el propósito de este sermón no es presentarme como la solución a sus problemas. No es proponer a la persona que está a su lado como la solución a sus problemas, sino señalarles al sanador, al médico que tenemos para toda la vida. Ir hacia Cristo, correr a su palabra y ver a nuestro Salvador, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en una cruz para darnos vida. Quien murió por nosotros para estar ante el juicio de Dios. No vemos un juicio, vemos el trono de gracia, donde nuestro juez se convierte en nuestro defensor
aquel que pagó la deuda. Quiero llevarlos a Él para rogarles que no pierdan su vida, que no dejen que otros pierdan su vida. Correr a Cristo, nuestro gran médico, para luchar contra todas las excusas, todas las cosas del mundo que les impedirían la sanidad que tanto necesitamos. Alguien dijo, no soy quien quiero ser, no soy el hombre que debería ser, pero alabo a Dios, no soy quien era antes. No soy quien quiero ser, no soy quien debo ser, pero alabo a Dios, no soy quien era antes. Puedo identificarme tanto con esa declaración que la herramienta que... Sientes eso, ¿verdad? Esta semana. ¿Lo sientes? ¿Tuviste momentos donde pensaste, no quiero ser esto, pero gracias a Dios no soy quien era hace 10 años o hace 6 meses? Y la herramienta que Dios prometió para llevarnos es dejar que su palabra nos cambie. Su palabra predicada, su palabra proclamada, estudiada y aplicada. En su palabra ves a Dios revelando su carácter. Y las cosas del mundo se desvanecerán a la luz de su gloria y gracia, como cantamos. De repente, las cosas que te molestaban, tus montañas comparadas con la gloria de Dios parecen ser más pequeñas. En su palabra hay instrucción para la vida. Te enseñará a rezar. Te explicará las buenas nuevas de Jesús, el hecho de que cuentas con un Salvador. Te equipará y te enseñará a compartir la fe al ver a otros en la Biblia compartir la suya. Te enseñará a confiar y correr hacia Dios. Y en su palabra conocerás la voluntad de Dios para tu vida. Verás las promesas de Dios. Verás que la historia humana no es humana, sino historia. La historia de Él, sí, historia. Te enseñará a perdonar, cómo amar la verdad, cómo es verdadera y culturalmente relevante, incluso hoy. Es increíble. ¿Podrías pensar que hace 3000 años no sabían lo que enfrentamos? ¿Hay algo de inteligencia artificial en la Biblia? No. No, es relevante. Y responde las grandes preguntas de la vida, que esta es la fuente de vida. No voy a forzarte a beber de eso. Solo voy a guiarte a eso. Para animarte esta semana, mientras entramos en esto, como nuestro servicio puede estar llegando a su fin. Pero nuestra adoración continúa esta semana. Busca tiempo con Dios. Lucha por orar. Lucha por leer su palabra y sé equipado. Sé transformado. Hermanos, lean sus Biblias. Si no tienen, tenemos Biblias gratis atrás. Si necesitan planes de estudio, los tenemos atrás. Muy básico. Como ni siquiera tienen que seguir las fechas o las semanas. Pueden usar esto para marcar lo que han leído hasta ahora. Para ver lo que falta por leer en la Biblia. Están en la mesa de atrás. Tienen Biblias en farsi, español e inglés. Pero por favor, vayan a Él. Vivan el gozo en Cristo. Y si aún no son cristianos, hombre, el gozo puede comenzar con esto: saber que Cristo no es solo Dios, sino un Salvador. Murió por tus pecados. Murió para que seas perdonado. Y hay muchas personas que tienen la idea de que estaré ante el trono de Dios un día y tendré que demostrar lo bueno que fui. No, no eres bueno. No eres impresionante. No eres lo suficientemente impresionante para estar ante la gloria de Dios. Esa es la vara de medir. Pero al leer su palabra, verás a un Salvador que murió por tus pecados. Quien puede lavarte, quien puede hacerte limpio, quien puede transformar tu vida. No solo en la eternidad, sino aquí y ahora. Si quieres dar ese paso hoy, hablemos. Pero para nosotros los cristianos que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero que lo recordemos en la comunión. Recordemos cómo su cuerpo fue roto por nosotros, cómo su sangre fue derramada por nosotros. Y así como la comida y la bebida dan vida al cuerpo, así la obra de Cristo da vida eterna. Si estás aquí y eres cristiano, te has entregado a Cristo, celebra con nosotros.
En la próxima canción, ven y toma los elementos y recordemos a Cristo. Si no eres cristiano y no has entregado tu vida, por favor no participes en esto en absoluto. No es cortesía. Sería, bueno, no solo es irrespetuoso, sino que más importante, Dios lo toma en serio. Por favor no lo tomes. Nos alegra que estés aquí, pero espera a entregar tu vida a Cristo. Recordemos a Cristo. Padre, te alabo y te agradezco por este día. Padre, al entrar en esta semana, que estudiemos tu palabra, que tu palabra nos estudie, que cambiemos según quién eres, que estemos asombrados de ti, de tu gracia y misericordia, que nunca dejemos de asombrarnos. Equípanos para esta vida. Equípanos a ir a nuestras escuelas, familias y amigos para no solo mostrar tu amor, sino expresarlo y darnos oportunidades de hablar de ti. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, Padre, que podamos amarte tanto que simplemente se filtre en cada área de nuestra vida, que de alguna manera podamos hacer mucho de Jesús. Así que Padre, mientras entramos en esta semana, danos gracia para ser buenos estudiantes de tu palabra y danos gracia para ser cambiados a la luz de tu palabra, para que seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando estés listo, comulguemos, toquemos esta canción.